Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1, donde dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El primer obstáculo a salvar estaba delante de Israel, ya que la ciudad que antes le pareció inexpugnable estaba frente ahora a ellos. No era posible ocupar la tierra sin comenzar por tomar aquella antigua e importante ciudad. Sus murallas parecerían demasiado sólidas e importantes ante los ojos de los hebreos. Por otro lado, desde el interior de la ciudad, los pobladores confían que los muros y antemuros resistirán los ataques de los ejércitos de Israel. La seguridad era prioritaria para los habitantes de Jericó, ya que las puertas de la ciudad se habían asegurado, de modo que estaban, como dice el texto, cerrada y bien cerrada. La razón de aquel aparato defensivo era los hijos de Israel. Todos en Jericó conocían la intervención divina en favor de aquel pueblo, desde que había abierto el Mar Rojo años antes y en aquellos días el Jordán, para que pasaran en seco. La suerte que habían corrido sus vecinos del otro lado del río, los reyes de los amorreos, los había conmocionado también, pero sin embargo, aún confiaban ellos en la solidez de sus muros y la consistencia de sus puertas. Aquella ciudad se había convertido también en una cárcel, de la que nadie entraba ni salía. Ninguna persona había sido enviada para negociar con Israel, ni tampoco en sentido contrario. Es por eso que la situación era definitiva e innegociable. Solo la victoria o solo la derrota eran las alternativas. Y una última observancia sobre la imposibilidad de salir de la ciudad debe vincularse con una mujer y una familia, la de Rahab, a quien los espías habían prometido salvar su vida. No era posible hacerlo acogiéndolos en el campamento de Israel. Habían de ser salvados en el momento de la toma y destrucción de la ciudad. Aquellos que esperaban la salvación estaban también confiados en una ciudad de la que nadie podía salir. Jericó es ilustración de la vida cristiana, como una continua experiencia de obstáculos que Satanás pone en el camino victorioso del pueblo de Dios, procurando el fracaso de los propósitos del Señor para con los suyos. La oposición se manifestará inmediatamente que el creyente desee realizar su vocación celestial, cuando dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En ocasiones, como el ejemplo de Jericó, las dificultades aparecerán como algo inexpugnable e invencible para los creyentes. El conflicto es un conflicto continuo, ya que las huestes de maldad se opondrán permanentemente al avance victorioso del creyente, como así enseña Pablo cuando escribe a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya que como en aquella ocasión Satanás procura amedrentar a los creyentes en su experiencia de triunfo en Cristo,
haciéndoles vacilar en su propósito. Los gruesos muros, las sólidas puertas, los seguros cerrojos, representan obstáculos que el enemigo desea que los cristianos consideren de tal modo que lleguen a perder su valor y la firmeza para la victoria. Sin embargo, tras el aspecto colosal de las fortalezas que cierran el camino del triunfo para el cristiano, el creyente descansa confiadamente en el arma que abrirá cualquier puerta y también derribará cualquier baluarte, y que es precisamente la fe. Cuando dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Los recursos del poder de Dios pasan a serlo de cada creyente, y lo hacen en un acto de dependencia, que no es otra cosa que la realidad de la expresión de la fe, por la que el cristiano afirma con la confianza necesaria en el ejercicio de la fe. Por eso podía decir el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Literalmente, para todo tengo fuerza en el que me da el poder. La fe hace experimentar la tranquilidad que da la confianza en las promesas de Dios. Y tal era la situación de Rahab. Aquella mujer había recibido promesa en el nombre del Señor, como ella misma así lo había demandado. En Josué, capítulo 2, versículo 12, donde dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Conocía la firmeza de las promesas de Dios de Israel, esta mujer, y sabía cómo había intervenido en Egipto liberando a su pueblo de la esclavitud, pese, por otro lado, al poder del faraón y sus ejércitos. Por tanto, podía estar segura de que cuando los hebreos entraran en Jericó y aquella ciudad fuese destruida, ella y los suyos salvarían su vida. Humanamente hablando, no había posibilidad alguna para ellos, pero la fe hace superar lo que el hombre es incapaz para apropiarse de la victoria absoluta y plena en Cristo Jesús. El cristiano puede confiar plenamente en el Señor y decir: el Señor lo ha prometido y lo hará. La inquietud en Jericó era una inquietud absoluta, pero sin embargo Rahab podía experimentar profunda paz, segura de la promesa del Señor. Y así también el creyente puede ser que esté rodeado de conflictos y que el temor natural procure amedrentarle, pero aún así la fe proclama: mas yo en ti confío, oh Señor, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31 y versículos 14 y 15. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. El tiempo de la conquista había llegado, y la primera manifestación de Dios respecto a la batalla es para asegurar la victoria sobre Jericó. Aún no había llegado el momento mismo de tomar la ciudad, pero para Dios era ya un hecho seguro, cuando dice: yo he entregado en tu mano. Literalmente le está diciendo: le he puesto en tu mano. Y esta misma afirmación la hizo a Moisés cuando Israel se enfrentó con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón, como así dice el libro de Números, capítulo 21, versículo 34, y Deuteronomios, capítulo 2, versículo 24, y capítulo 3, versículo 2. Y note cómo el cumplimiento de la palabra del Señor no pudo ser más preciso. Aquella nación con su rey
había caído en mano de Israel, no tanto por la acción del ejército de Moisés, como por la promesa y acción de Dios, que se la entregó en su mano. Y las mismas palabras son repetidas, y note ahora, a Josué, quien entendía ya el significado profundo de las mismas. Dios entregaba no solo a la ciudad, sino a su rey y a sus varones de guerra. El rey, preparado para su defensa y el ejército bien estrenado para ello, serían derrotados totalmente por las fuerzas de Israel, pero siempre por la acción poderosa de Dios que ya había venido para conducir en toda la batalla, como dice Josué capítulo 5 y versículo 14. Él respondió: no más, como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? La aplicación aquí del texto histórico es sencilla, ya que las promesas de Dios son definitivamente seguras. La Iglesia, como pueblo de Dios, es llevada en triunfo en Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La batalla es de Dios, aunque en ella intervengan también los suyos. Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la cruz Dios estableció la victoria en Cristo Jesús. Las huestes de maldad ya fueron definitivamente derrotadas en aquella operación divina. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esa causa la Escritura contiene una promesa de aliento esperanzador, cuando dice: Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos capítulo 16, versículo 20. No se puede dudar en ningún modo de la victoria que Dios determina para los suyos y que Él mismo se encarga de hacerla realidad, ya que no es posible que el creyente alcance victoria por sus propias fuerzas, ni tan siquiera lo necesita, porque ha sido alcanzada para él por Cristo Jesús, quien lo coloca sobre el terreno victorioso que él mismo alcanzó en la cruz. La fe acepta la promesa, pero se desenvuelve en la realidad de la dependencia. No solo debe de estar seguro de la victoria, sino que también ha de estar dispuesta a la prueba de su misma condición. La fe ha de someterse al plan divino establecido para cada ocasión, ya que no actúa independientemente, sino dependientemente de Dios. No establece sus propios planes, ya que simplemente espera pacientemente el que ha establecido el Señor. Las muchas ocasiones en que la derrota ensombrece la experiencia del cristiano se produce en la confianza en el poder del hombre y el abandono del poder de Dios. Continuará con el versículo 3, donde dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. La fe de Israel iba a ser sometida a prueba, y la estrategia divina no comienza por el entrenamiento físico de los hombres de guerra y en las prácticas militares para la batalla, sino en el aspecto de dependencia y obediencia al Señor.
Aquel sistema era, al entendimiento del hombre, un absurdo para conquistar una ciudad amurallada. Pero sin embargo, para Dios era uno de los pasos en una operación de guerra. Por tanto, el Señor convocó a todos los hombres de guerra, ya que ninguno podía quedarse inactivo, y cada día habían de acudir como si se tratase de iniciar el combate, pero tan solo se limitaban a caminar en torno a la ciudad, rodeándola una vez. A la fe en la entrega de la ciudad se unía un notable ejército de paciencia colectiva. En lugar de iniciar ya la conquista de la ciudad y entablar combate con los enemigos, ellos se limitaban a caminar alrededor de la ciudad no solo un día, sino durante toda una semana. Una demora de 7 días era algo aparentemente inútil, cuando la lógica exigiría la conquista inmediata de Jericó. Sin embargo, Dios está ejercitando al pueblo no solo en la confianza, sino también en la paciencia. La Escritura enseña que la paciencia es necesaria. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Y esta ha de ejecutarse lo mismo que la fe. El Señor lo hace por 2 caminos. Primero, por el de la esperanza en su propia actuación, confiando en los recursos de su gracia y en la manifestación de sus promesas. Y luego también por el camino de las pruebas que consolidan y desarrollan la paciencia. Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El relato histórico enseña el ejercicio de la paciencia en la espera confiada de la actuación de Dios en su tiempo. El creyente necesita ser ejercitado en la paciencia, ya que la formación del carácter cristiano así lo demanda. Los creyentes más notables en la Escritura pasaron por la escuela de la paciencia para la formación de un carácter sólido, alcanzando el grado de preparación que lo hizo aptos para ser instrumentos en las manos del Señor. Moisés fue ejercitado así durante 40 años en Madián. Por otro lado también, David, el ungido de Jehová, tuvo que vivir errante durante un tiempo, fugitivo por el desierto y refugiándose en las cuevas y en las peñas de los montes. También Pablo estuvo inactivo hasta que Bernabé lo fue a buscar a Tarso. Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 25 dice: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. La paciencia alcanza una obra perfecta que tiene que ver con la madurez espiritual del cristiano. Y así lo enseña Santiago, cuando dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 versículo 4. La paciencia consiste en permanecer bajo cualquier circunstancia, por adversa que sea, esperando el resultado final que Dios establece en su providencia, sin desanimarse. Y al ir pasando los días, la impaciencia natural puede manifestarse, pero sin embargo quien se está ejercitando en la paciencia aprende a perseverar, manteniéndose firme en el programa divino. Esta paciencia, lo mismo que la fe, es algo dinámico, por lo que es preciso dejar que tenga su obra completa, esto es, alcanzar el punto de destino que Dios estableció para ello, que no tiene que ver tanto
con un determinado evento puntual, sino con el carácter propio del creyente, y de ahí que Santiago diga, para que seáis. La perfección del creyente, alcanzada por el ejercicio de la paciencia, tiene que ver con la madurez en el sentido espiritual, esto es, dejar el estado de infantilismo para adquirir el de personas adultas, ya que quien es capaz de esperar pacientemente, no le falta nada, es un creyente maduro. Y voy concluyendo con esto. Después de renovado el pacto y terminada la Pascua, Josué hizo un reconocimiento de Jericó, como dice capítulo 5, versículo 13. También mientras estaba ocupado en se encontró frente a un extraño, a quien interrogó en cuanto a su identidad, el comandante en jefe, como así señala capítulo 5, versículos 13 al 15. La respuesta que recibió Josué no le dejó dudas acerca de con quién estaba él hablando, ya que aquel ser de la espada desenvainada asumió la autoridad y le dio la sorprendente orden de descalzarse, como así señala capítulo 5 y versículo 15. Moisés había recibido también este mismo mandato, como dice Éxodo capítulo 3 y versículo 5. Balaán había visto a uno con la espada desenvainada, Números capítulo 22 versículo 31. Y también en Génesis capítulo 3 y versículo 24, Abraham había sido visitado por uno que le había prometido esa misma tierra. Génesis capítulo 12 versículo 7, capítulo 18 versículo 2. Es la opinión aceptada tanto de los expositores algunos como modernos que no era otro que el Hijo de Dios, es decir, el Verbo eterno, que apareció en la forma que luego habría de asumir para la redención de los hombres. Amigo y amiga oyente, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, fue quien habitó entre nosotros y, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue el que vino aquí a la tierra. Juan capítulo 3 versículo 15 nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, algunas personas dicen creer en Jesucristo, pero esa clase de fe es la fe que creen que fue un profeta, un hombre bueno, y que quizás pueda que exista, y nada más. Por eso ellos no le siguen, ni tampoco pueden hacer su voluntad. Y luego están aquellos que creen en la obra de redención que Jesucristo llevó a cabo a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Son aquellos, como dice la palabra de Dios que acabo de leer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que el Señor Jesús vino para que tú, amigo y amiga oyente, no te pierdas. Él es el Salvador, no hay otro Salvador, sino solamente Él, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Es por eso que si tú no tienes la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, ahora puedes invitarle al aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Si nunca antes le has invitado ni has orado para que venga a tu vida, pues ahora puedes hacerlo. Puedo guiarte en una oración, si así lo deseas, y repite conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el cual viniste aquí a la tierra, para que todo aquel que cree en ti no se pierda y tenga vida eterna. Yo te quiero pedir en primer lugar perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo en mi corazón
como mi Salvador. Quiero darte gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.